Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quien les habla Liad Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva. Vamos a continuar con los estudios del rabino el Dr. Rifat Sonsino. Estamos hablando sobre historia, religión y cultura del pueblo yehudí. Y estuvimos hablando antes de unos temas relacionados con los ciclos de la vida judía. Estuvimos hablando sobre el nacimiento, sobre el matrimonio, sobre el bar mitzvah, el bat mitzvah. Ahora vamos a ver algo muy interesante que son las visiones judías sobre la vida después de la muerte. Eso es un tema muy controversial y pues es bueno también tenerlo en cuenta. Muchas de las preguntas que le hacen a los rabinos, a los maestros, es acerca de estos temas de la vida después de la muerte. Es un tema muy poco llamativo, ya que a nadie le gusta hablar sobre estos temas, pero a la larga siempre son temas que vale la pena discutirlos. Si iniciamos entonces con el estudio, repito, del Dr. Rifat Sonsino, estos estudios son hechos por él. Vamos a hablar de la muerte y el duelo. El misterio de la muerte está más allá del conocimiento humano debido a que tenemos un entendimiento limitado. Se nos escapa la comprensión genuina sobre la muerte y según las enseñanzas judías, la muerte es parte de la vida. La mortalidad, como señaló un escritor, es el precio que pagamos por el privilegio de la vida, del amor, del pensamiento, de la labor creadora. A pesar de que los seres humanos han anhelado la inmortalidad durante siglos, nadie vive para siempre. Aceptamos la muerte, aunque de mala manera. Las costumbres tradicionales judías sobre este tema varían de un lugar a otro y de una época a otra. Sobre todo con todas las que hacen hincapié en la moderación de la aflicción, en el reconocimiento de la realidad de la muerte y el respeto por el difunto y la igualdad entre el rico y el pobre en la muerte. Recordemos que cuando nos llega nuestro momento, todos somos iguales, no hay una distinción entre rico y pobre. Como dice un dicho, todos vamos para el mismo lado. Es siempre el mismo respeto por el difunto y pues es la igualdad entre ricos y pobres, no hay distinción. Ahora, la mitzvah de escribir un testamento ético. Se considera una mitzvah de la vida judía escribir no solo un testamento en que deje en orden nuestros asuntos financieros, sino también un testamento ético que sirva para legar a nuestros descendientes los valores éticos que deben animar sus vidas. También es una mitzvah del Bikur Jolim, visitar al enfermo. Y esto es muy loable, visitar a una persona doliente con tal de que, como añaden los rabinos, la vista no canse al enfermo. Al invertir tiempo con el que se sufre o con la persona que sufre, uno debe comportarse apropiadamente, prestando atención a las necesidades del paciente. En caso de una enfermedad terminal, no se debe dar al enfermo falsas esperanzas, y porque es el simple hecho de que hacerle compañía le conforta, no es darle falsas esperanzas a la persona, sino confortarla, porque estaríamos cayendo en una mentira. Ahora, ya que el paciente sabe que tiene a alguien que cuida de él y de ella, eso es lo que lo reconforta. En el pasado los amigos visitaban al enfermo en el hospital. Actualmente, al acordarse de la estancia en el hospital, se cumple con la mitzvah del Bikur Jolim, visitando al paciente también en la casa. Ahora, hay un tema que es muy controversial, que es la eutanasia. Y los maestros judíos prohíben la eutanasia activa. Debemos abstenernos de acelerar la muerte del paciente. Esto es un asesinato y el decálogo lo prohíbe según el libro de Éxodo 20:14 en el libro de Deuteronomio 5:17. Sin embargo, muchos rabinos aceptan que a veces es mejor recurrir a la eutanasia pasiva, eliminando los medios artificiales de apoyo vital y permitiendo que la muerte llegue de forma natural. En este caso, los medicamentos paliativos del dolor deben ser administrados para evitar el sufrimiento innecesario. Ahora, cuando la muerte se acerca, con la proximidad de la muerte, es una mitzvah para el enfermo crítico recitar una confesión de los pecados, se llama un vidui, incluyendo el Shema.
Todos conocemos el Shema, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Si la persona no es capaz de hacerlo, otra puede hacerlo por él. Cuando llega la muerte, los familiares más cercanos recitan la fórmula del Tziduk Hadin, que es la justificación del decreto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam dayan haemet. Bendito sea el eterno Dios nuestro, Rey del universo, el juez justo. Mediante esta plegaria afirmamos a Dios y el hecho de que la muerte es inevitable. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam dayan haemet. Es materia de controversia entre los rabinos la cuestión sobre cuándo ocurre la muerte exactamente. Según el punto de vista tradicional, se declara muerta a la persona cuando se para la respiración y cesa el pulso. Sin embargo, muchos judíos liberales, incluso un gran número de rabinos progresistas, aceptan la muerte cerebral. Es decir, proclaman que la muerte se produce cuando cesa la actividad neuronal. Ahora, ¿cuál es la definición de doliente, que en hebreo se dice Abel? A pesar de que mucha gente queda afectada por la muerte de un ser querido, la ley judía concreta que solo los siguientes 7 individuos son responsables de la observancia del ritual de luto o de duelo. Estos son el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana y el cónyuge. Según la práctica judía, en el momento del entierro, los funerales tienen lugar tan pronto como sea posible, es decir, 1 o 2 días después de la muerte. Es responsabilidad del cónyuge y de los demás hijos enterrar al difunto. En su ausencia pueden llevar a cabo esa mitzvah otros miembros de la familia. Según la ley judía, los funerales no se pueden celebrar en Shabbat ni durante las fiestas principales. Ahora, según la ley judía, cualquier judío adulto con conocimiento de la liturgia puede dirigir un funeral. En la mayoría de los casos, sin embargo, esto lo hace un rabino, un cantor o ambos compartiendo el púlpito. Normalmente, el funeral tiene lugar en una capilla funeraria, pero también puede celebrarse en una sinagoga o en el cementerio. La ley rabínica reserva el honor del funeral en la sinagoga a la gente importante, aunque actualmente se celebran en ellas muchos funerales atendiendo el deseo de los mismos miembros de la congregación. Aunque no es común ver eso en las sinagogas, muchas veces trata de no hacerse allí tampoco. El servicio funerario se divide en 2 partes: en la capilla o sinagoga. La liturgia aquí incluye varios salmos, oraciones individuales y un elogio del difunto. Otro, en el entierro en el cementerio, el cuerpo es llevado hasta la tumba, después una oración introductoria, el oficiante recita el Kadish, la plegaria doxológica de Hashem, y entonces el ataúd se baja y antes que la tumba se cierre, los miembros de la familia tiran un poco de tierra sobre la caja, como signo de aceptación de la realidad de la muerte. Cuando la familia vuelve a casa, es costumbre encender una vela durante 7 días en memoria del fallecido. Pero entonces, ¿cuáles son los periodos de duelo? Según la costumbre judía, hay 4 periodos de duelo consecutivos que siguen la muerte. El aninut, que es en hebreo aflicción, se refiere al periodo entre la muerte y el enterramiento, durante la cual se organizan los detalles del funeral. A pesar de que el entierro tiene lugar tan pronto como sea posible, se permite posponer el servicio del funeral en honor al difunto, especialmente para permitir que la familia cercana acuda a la vez. También el Shva, que en hebreo es 7, esto es el luto oficial que empieza con el entierro y dura, según la ley rabínica, 7 días completos. Entre los judíos progresistas, los primeros 3 días son considerados como el periodo de luto mínimo. La primera comida que comen los afligidos después del regreso del cementerio se llama Seudat Havra, comida de consolación, y la preparan los amigos de la familia. Para mantener la solemnidad de la ocasión se aconsejan las muestras de ostentación en la comida. También se suele celebrar un servicio religioso diario en recuerdo del difunto, preferiblemente en su casa, donde parientes y familiares acuden a consolar a la familia de duelo. La ley rabínica requiere la presencia de 10 hombres, o sea un minyan, para este servicio. Los judíos progresistas cuentan a las mujeres para el minyan también.
Muchos judíos celebran este servicio religioso aunque no se cuente con 10 personas. En el momento del duelo se considera una mitzvah hacer una contribución caritativa en memoria del difunto. Durante el periodo de Shva es costumbre evitar todo entretenimiento público. Sin embargo, es una mitzvah asistir a los servicios religiosos en la sinagoga y en Shabbat cuando Shva queda suspendida. O sea, durante estos 7 días, uno de los 7 días que cae en Shabbat, el Shabbat no es contado entre el Shva. Ahora, el Sheloshim, que en hebreo es 30, se refiere a los primeros 30 días de luto, incluyendo la Shva. Durante este periodo se evitan las fiestas y se desea en cualquier momento después de la finalización de este periodo se puede dedicar una lápida sepulcral. Y también existe una palabra en Yiddish que es el Yahrzeit, que quiere decir el tiempo anual, para marcar la conmemoración anual de la muerte. Los que están de duelo, tanto si eligen la fecha hebrea como la del calendario gregoriano, encienden una vela en recuerdo del difunto y recitan el Kadish de duelo, y se suele asistir a la sinagoga, así como hacer un acto de caridad entre los judíos sefardíes de origen español, y esto se conoce como meldado, que es una lectura. En la práctica judía, la observancia de Shivá se suspende en Shabbat y en las fiestas. La ley judía requiere que Shivá se termine cuando interviene una festividad, como cuando la muerte se produce durante los días intermedios de Pascua o Sukkot. Y en la práctica judía progresista, el Shivá queda suspendido durante el Shabbat y el duelo se suspende solo en el mismo día festivo. Otras costumbres de duelo es la preparación del cuerpo. La ley rabínica requiere que el cuerpo sea ritualmente limpiado, se conoce como un tahará, y cubierto por un sudario, que es un tagrijim. Dice la ley judía que ve con malos ojos el embalsamiento del cuerpo y hace hincapié en que éste sea devuelto al polvo del que proviene. O sea, no se debe embalsamar el cuerpo porque debe volverse polvo para regresar a la tierra. En la práctica judía progresista, estos son opciones y no requisitos. Según la ley rabínica, el ataúd debe ser sencillo, preferiblemente de madera de pino. Durante el funeral, el ataúd permanece cerrado. La familia puede ver el cuerpo en privado antes del servicio. La shemirá es la vigilancia. Para no dejar el cuerpo desatendido, a menudo un lector se encarga de leer los salmos hasta el momento del funeral. Está también la opción de uno de los requisitos para los judíos progresistas. También existe la quería, que es el desgarramiento. Esto es un desgarro simbólico de la ropa, como hemos visto muchas veces que se desgarra la ropa. Y esto es un desgarro simbólico de la ropa que normalmente se hace justo antes del funeral, cortando una cinta negra que se prende a la solapa. En otras comunidades, los que están de duelo rasgan una parte del abrigo o del vestido. A veces las familias entierran al difunto con el talit, su manto de oración, o con una bolsita que contiene tierra traída de Israel. En cuanto a las flores, entre los judíos de origen ashkenazi, el uso de las flores no está permitido. No ocurre así en el caso de los judíos de origen sefardí, que a menudo ponen flores en la caja o utilizan la procesión al cementerio, como el caso de los judíos turcos. En cuanto a la cremación, según la práctica judía, el difunto se entierra en una tumba en la tierra. La ley rabínica no permite la cremación ni el enterramiento en un mausoleo. Los primeros judíos progresistas no tenían inconveniente en practicar la cremación, pero después del Holocausto algunos rabinos liberales se mostraron incómodos con las imágenes asociadas a la cremación de cuerpos, según lo que veían, y aún así permitían la cremación a aquellos que le pedían, con la condición de que las cenizas debían ser tratadas con respeto y que debían conservarse en casa. Pero aún así, en la cultura judía está completamente prohibida la cremación del cuerpo. El Kadish de los afligidos. El Kadish, como sabemos, es una plegaria para los que estamos vivos. Se reza
Hashem como fuente de vida y se considera una oración apropiada para recitarla en el momento del duelo. Cuando existe la necesidad de afirmar que la vida vale la pena, a pesar de la pérdida que uno ha sufrido, el Kaddish debe recitarlo los hijos, el cónyuge, parientes y allegados del difunto. En cuanto a la autopsia y la donación de órganos, a pesar de que la ley rabínica prohíbe las autopsias basándose en la razón fundamental de que la integridad y la totalidad del cuerpo deben ser preservadas, los rabinos han permitido en situaciones especiales, cuando el peligro a la vida, o sea en hebreo el pikuach nefesh, está en juego, los judíos progresistas no ponen objeción a las autopsias, siempre y cuando sean realizadas con el claro propósito de ampliar el conocimiento médico, y la mayoría de los judíos de hoy permiten la donación de su cuerpo o de órganos específicos a la ciencia o bien para salvar la vida de alguien. El comité de responsas del CCAR ha establecido específicamente que la recuperación del órgano es admisible cuando y no antes que el paciente está declarado muerto cerebralmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la persona muere, el órgano puede ser donado para generar vida en otra persona. Pero no es declarado muerto cuando simplemente el corazón deja de palpitar y de respirar a la persona, sino cuando hay muerte cerebral, no antes. Ahora, los judíos, en los cementerios judíos, habla sobre que muchos cementerios judíos prohíben enterrar no judíos. Según la práctica judía progresista, un no judío puede ser enterrado en un cementerio judío bajo la condición de que no se realicen servicios religiosos y no se muestren símbolos religiosos que no sean judíos. Está permitido que un goy sea enterrado en un cementerio judío siempre y cuando no se utilicen elementos religiosos no judíos en sus tumbas. Según la dedicación de la tumba o de la lápida, la ley judía no manda que haya una dedicación de la tumba. Es cuestión de costumbres locales. Si se quiere, puede celebrarse un servicio corto, incluso dirigido por los familiares más próximos, en cualquier momento, después de los primeros 30 días de la muerte, no antes, después de los primeros 30 días. O tan pronto como se coloque la lápida. También la mayor parte de los judíos sefardíes no tienen por costumbre dedicar una lápida. Ahora, las piedras sobre la lápida nos dice que en muchas comunidades judías, generalmente de origen ashkenazi, es costumbre colocar una piedra pequeña encima de la lápida después de visitar la tumba. El origen de esta costumbre se desconoce. Para algunos, colocar un guijarro, una piedra o incluso algo de hierba reflejan la creencia en la resurrección, siguiendo la interpretación rabínica del Salmo 72:16, que dice: fortalezcan como la hierba de la tierra. En cuanto a los niños en el funeral, cuando hay una muerte en la familia, generalmente los niños lo saben. Por tanto, no se les deriva negar la oportunidad de luto. Ellos también necesitan reconocer que la muerte es parte del curso natural de la vida, a pesar de que no se le entienda del todo. En particular, los niños, excepto los muy pequeños, no deben estar excluidos de la asistencia al servicio funerario si lo desean y están preparados adecuadamente para ello. Los judíos progresistas generalmente no guardan ciertas costumbres que si se mantienen todavía entre los judíos tradicionalmente observantes, y entre ellas está la de entrar en casa a través de una puerta diferente después del funeral, lavarse las manos al marcharse del cementerio o al entrar a la casa, cubrir los espejos, quemar los zapatos del que ha fallecido y sentarse en taburetes bajos, no afeitarse, no bañarse y no llevar ropa limpia. Esto es en cuanto a la casa. Repito, los judíos progresistas generalmente no guardan ciertas costumbres que sí se mantienen todavía entre los judíos tradicionales observantes. ¿Cuáles son las costumbres después de llegar de un servicio funerario del cementerio? Son entrar en la casa a través de una puerta diferente. Si la casa tiene una puerta diferente a la principal. Lavarse las manos al marcharse al cementerio es otra práctica. El entrar en la casa, cubrir los espejos, también se acostumbra. Quemar los zapatos del fallecido es otra costumbre también.
y sentarse en taburetes bajos, o sea en sillas bajas, no afeitarse, no bañarse y no llevar ropa limpia. Esto es solamente un tiempo, no es todos los días. Ahora vamos a hablar sobre las visiones judías sobre la vida después de la muerte. Según las enseñanzas sobre la muerte, dice que la muerte es un misterio. Según las enseñanzas judías, la muerte es parte de la vida y aunque el ser humano ha anhelado durante siglos la inmortalidad, nadie vive para siempre. Como un antiguo sabio judío enseñó, aquellos que nacieron están destinados a morir. Vosotros fuisteis creados contra tu voluntad, y a pesar de que vuestros deseos vivís. Fuiste creado en contra de tu voluntad, y a pesar de tus deseos vives. Y contra su voluntad morirá también. La visión general judía es que venimos del polvo y al polvo volveremos, según el libro de Bereshit 3:18. Aunque esto no significa que los judíos nieguen que haya vida después de la muerte, de hecho, pero a lo largo de los siglos ellos han mantenido que existe algo más allá que la tumba, que algún tipo de vida existe aunque después de morir. Según el Sefer Hanihu, una guía judía del siglo XIII, escrita en Sefarad, afirma que cada persona que tiene conciencia mantiene la creencia en el más allá. Sin embargo, estas enseñanzas son en su mayoría especulativas porque según la creencia judía nadie ha regresado del otro mundo. Esto ocurrirá cuando llegue Mashiach. En consecuencia, encontramos varios enfoques de la vida después de la muerte en las enseñanzas de la tradición judía. La manera como imaginamos el cielo dice mucho de quiénes somos y de dónde estamos ahora. Nuestras ideas sobre el más allá reflejan nuestro concepto de la vida, que nuestros puntos de vista son sobre la muerte. Vamos a encontrar perspectivas más significativas de la tradición judía sobre la vida después de la muerte. La primera que vamos a ver es el Sheol. Vamos a ver qué es el Sheol. Según los textos bíblicos, cuando una persona muere, él o ella se reúne con sus familias. Según el libro de Bereshit 25:8-17. Bajando al Sheol, dice que la etimología de la palabra Sheol es desconocida y aunque se ha sugerido que viene de la raíz llamar, es decir, un lugar de investigación, o bien que puede proceder de otra raíz que significa hueco de la mano. La Torá se refiere a Sheol, entre otras cosas como la zanja, el hoyo, el reino de la muerte, la perdición, la tumba. Cualquiera que sea su significado original, el Sheol parece estar localizado bajo tierra, según el libro de Números 16:30. En la base de las altas montañas, o tal vez bajo las aguas, según el libro de Job 26:5, se creyó que este era el lugar de la oscuridad. En el Salmo 188:13 y de silencio en el Salmo 115:17, también delimitado por los cerrojos en Isaías 38:10. Es importante señalar que para los israelitas de la Torá, el Sheol es un lugar de castigo. No es un lugar de castigo, perdón. El Sheol no es un lugar de castigo. No es el equivalente del infierno, como todo aquel que muere, que dicen que baja al infierno. No es el infierno, no es un lugar de castigo. Todo aquel que muere baja al Sheol, y a menudo es un lugar de la cual no hay retorno, como indica Job. Como la nube se consume y desvanece, así quien baja al sepulcro no vuelve más. Esto está en el libro de Job 7:9. Sin embargo, los muertos no parecen desaparecer completamente en el Sheol, sino que viven una existencia sombría. Ellos chillan, aunque están sin poder, están liberados de las enfermedades de la carne. Hashem puede oír sus voces, e incluso en raras ocasiones los difuntos pueden ser devueltos a la tierra, como el rey Saúl, que obligó a la mujer de Endor a levantar al profeta Samuel de su tumba. Dios tiene poder sobre el Sheol y puede sacar a aquellos que son dignos. La resurrección, el infierno y el paraíso. La idea de la resurrección del cuerpo, el Tehillat Hametim, está basada en la creencia de que el cuerpo será traído de nuevo a la vida después de la muerte, con su misma alma o con una nueva alma. Aparece en la Torá hacia el final del periodo bíblico como un símbolo de renovación nacional.
y después como motivo de esperanza para algunos pocos, y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra, se despertarán algunos para la vida eterna y otros para el oprobio eterno. Según el libro de Daniel 12:2 y el libro de Isaías 25:8, 26:19. Los fariseos promovieron la creencia de la resurrección, mientras que los saduceos la rechazaron. No se conoce cuándo o desde dónde llegó al judaísmo esta idea, pero sí sabemos que se convirtió en creencia fundamental alrededor del siglo I antes de la era común, tal vez como esperanza para aquellos que sufrieron bajo la opresión griega y romana. Los rabinos proclamaron que con pocas excepciones todos los israelitas tienen un lugar en el mundo venidero. Los gentiles también se beneficiarán de este acontecimiento. Los gentiles justos tienen un lugar en el mundo que vendrá, dijo el rabino Yoshua ben Hanania en el Tosafot Sanedrín 13:2. A pesar de que la idea de la resurrección corporal en el mundo venidero fue aceptada por la mayoría de los judíos, después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común, los rabinos no fueron unánimes sobre cómo y cuándo este evento tendría lugar. La mayoría parecían preferir el siguiente orden: primero llegará Mashiach, luego habrá un juicio final en que los justos serán recompensados yendo al paraíso, como dice, y los malvados castigados yendo al infierno. Finalmente tendrá lugar la resurrección. El concepto del jardín del Edén, el Gan Edén en hebreo, tiene su origen en la literatura del Próximo Oriente Antiguo. Los sumerios hablaban de una isla idílica llamada Dilmun. Los babilonios de un jardín de joyas, y en la Biblia hebrea se hace referencia al jardín plantado por Hashem para Adán y Java. Esto está en Bereshit 2:3. Durante el periodo rabínico, este jardín fue identificado como la morada final de los justos después de la muerte. Algunos rabinos proporcionaron diferentes imágenes de lo que sería el Gan Edén. Por ejemplo, Rav, un erudito talmúdico, opinaba que en el mundo venidero no hay ni comida, ni bebida, ni la procreación de hijos, ni intercambios comerciales, no hay envidia, ni odio, ni rivalidad, sino que los justos, entronizados con sus coronas sobre la cabeza, disfrutan del esplendor de la presencia de Hashem, la Shehinah. Immanuel ben Solomón de Roma, en el año 1265 a 1330, un escritor judío medieval contemporáneo de Dante y tal vez su alumno, fue el más dramático. En sus libros Infierno y Paraíso escribe un sector del paraíso como un lugar donde las mesas y los candelabros, tronos y coronas estaban allá para ser vistos. Eran para las almas que eran puras y limpias. Había un trono de marfil, un gran tamaño cubierto de rico oro, dando vida a aquellos que lo alcanzaban y dando salud a sus carnes. Por otra parte, el infierno, el Gehenna, en la Biblia, hacía referencia originalmente a un valle al sur de Jerusalén donde tenía un lugar de culto pagano. Durante el periodo rabínico, el infierno se concebía como un lugar donde los malvados eran atormentados después de morir. Durante la época medieval, el mismo Immanuel de Roma describió una escena en estos vividos términos. Habían hoyos llenos de serpientes venenosas y voladoras, cientos de miles de leones y leopardos, moribundos, y alrededor de los ángeles de la muerte que sus espadas manejaban. Estas terribles descripciones del infierno se utilizaban probablemente para atemorizar a la gente sobre las consecuencias de los actos malvados en la tierra, así como las evocadoras imágenes del paraíso daban esperanza a los justos y a los que sufrían injustamente. La creencia de la resurrección ha permanecido durante siglos entre los judíos más tradicionalistas, pero también algunos liberales. El concepto de infierno y paraíso ha influenciado al cristianismo y al islam en sus ideologías sobre la vida después de la muerte. La creencia en la resurrección y en la inmortalidad del alma tiene su origen en los primeros escritos farisaicos. Después de algunos pensadores judíos acentuaron la segunda y restauraron importancia a la primera. Según el filósofo griego judío Filón de Alejandría, después de la muerte el cuerpo se desintegra y el alma regresa al cielo, donde se reúne con otras almas. La misma idea fue formulada por otro judío helenístico, el autor de la Sabiduría de Salomón, un libro encontrado en los apócrifos,
313 y de forma encubierta por el gran filósofo judío Maimónides, que hablaba de la inmortalidad del alma racional. En el periodo moderno, el primer pensador judío que abrazó abiertamente la idea de la inmortalidad del alma fue Moshe Mendelssohn, un filósofo prekantiano que estableció que el alma humana es imperecedera y posee conciencia propia. El judaísmo progresista ha hecho de esta idea piedra angular de su ideología. Desde la conferencia en Filadelfia en 1869 hasta hace poco, los judíos progresistas reconocían a Hashem como aquel que plantó en nosotros la vida inmortal. El rabino Kaufman Kogler, uno de los organizadores de la conferencia de Pittsburgh de 1885, basó esta creencia en que el alma humana como imagen de Dios es el espejo de la divinidad. Recientemente, los nuevos libros de las oraciones del movimiento progresista incluyen dos opciones litúrgicas. Bendito eres, oh Eterno, que da vida a todo, Mehaye Hakol. O bendito eres, oh Eterno, que revives al muerto, Mehaye Hametim. De esta manera es que los judíos liberales no creen en la inmortalidad y pueden utilizar la primera fórmula que los que creen en la inmortalidad del alma y también la resurrección del cuerpo. En cuanto a la reencarnación, el término hebreo de esta es Gilgul Neshamot. El término hebreo de esta idea es Gilgul Neshamot, literalmente el rodar de las almas. No está claro cuándo acabó formando parte del sistema de creencias judías, pero parece ser una idea muy antigua. Se ha dicho que Anán ben David, el líder del caraísmo del siglo VIII, creía en la transmigración de las almas. Es definitivamente parte de la literatura helenística y primordialmente del Zohar, el texto clásico de la Kabbalah del siglo VIII. Aquellos que abrazan la reencarnación mantienen que el alma tiene una vida independiente que existe antes y después de la muerte. Una vez que el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, regresa a su origen para una nueva asignación. Este movimiento, que se puede repetir varias veces, tiene como propósito principal la purificación del alma. Es importante señalar que en el pensamiento judío, la reencarnación no sustituye a la resurrección. Según los místicos, hay tres tipos de reencarnaciones: el Gilgul, que es cuando el alma penetra en el cuerpo durante el embarazo; el Ibur, que es cuando una alma vieja entra en el cuerpo, a veces durante la vida del cuerpo; y finalmente el Dibuk, cuando un alma malvada entra en el cuerpo de un adulto que lo requiere de un exorcismo. La idea de la reencarnación fue tan defendida como atacada por muchos pensadores judíos. Generalmente los cabalistas la apoyan, mientras que los teólogos no místicos la rechazaron, y actualmente esta creencia no está muy entendida entre los judíos, aunque tienen todavía un fuerte atractivo para la minoría. Destacados pensadores judíos modernos mantienen que no existe evidencia verificable de una vida después de la muerte. Sigmund Freud, en 1856-1939, por ejemplo, dijo que esta idea es una ilusión. Una vez que llega la muerte, esta idea es una ilusión una vez que llega la muerte. Él agregó: uno regresa a la vida inorgánica. Igualmente, el rabino Richard Rubinstein, en 1924, escribió que está convencido de que he salido de la nada y estoy destinado a regresar al nada. Alvin Reines, en 1926 y en 2004, expresó una idea similar: yo no creo que haya un más allá personal, pero cuando muera mi identidad individual será aniquilada y tanto mi psique como mi cuerpo perecerán. Esto, bueno, ya son creencias de todas las personas. Muchos de los filósofos de la cultura de la filosofía no creen en la vida después de la muerte. Los judíos creen en la reencarnación, muchos de ellos, bueno, hay debates sobre la reencarnación, pero ¿qué es vivir a través de los hechos? Aquellos que defienden esta creencia afirman que la vida después de la muerte forma parte a través de la inmortalidad biológica.
la inmortalidad a través de la influencia o la inmortalidad a través de los hechos. La primera posición apunta a que podemos conseguir la inmortalidad a través de nuestros hijos y de sus descendientes. Ellos llevan nuestro nombre, nuestros genes y a menudo se nos parecen y conservan recuerdos de nosotros. Así pues, en los apócrifos, Ben Sira del siglo II antes de la era común escribió: murió su padre y como si no hubiera muerto, pues dejó detrás de sí un hombre igual que él. Igualmente, el rabino Yoshua Liebman en 1948 hablaba de la inmortalidad de la raza humana. El segundo enfoque consiste en los valores de que representamos. Todos nosotros hemos sido influenciados por nuestros padres, por nuestros profesores o por amigos, que a la vez nosotros también influenciamos a los demás, a menudo sin saberlo. En la medida que nuestros descendientes aprecian y asimilan nuestros valores personales, así se extiende nuestra inmortalidad. Asimismo, el rabino Bernard Raskas en 1924 al 2010 opinó: cada vez que veo a un negro lograr algo, pienso en Martin Luther King. Cada vez que aterrizo en el aeropuerto de Israel, pienso en Teodoro Herzl, David Ben Gurión y Golda Meir. La tercera habla sobre las muertes adicionales, que cuando llevamos a cabo adiciones loables, los beneficiados rezan y nos bendicen por muchos años. El rabino Alexander Schlesinger en 1925 al año 2000, que es un expresidente de la Unión de Congregaciones Hebreas Americanas, ahora la Unión de Judaísmo Progresista, hablaba de la inmortalidad de la acción humana. De igual forma, el poeta norteamericano Hugh Robert en 1967 escribió: no están muertos los que viven en los corazones que aún palpitan. Y al contrario, cuando cometemos acciones abominables, nuestro nombre permanece maldito para siempre. Entonces, la inmortalidad, según algunos rabinos, es vivir a través de nuestras acciones, de los valores que inculcamos a nuestros hijos y de los genes que se heredan de uno al otro para mantener trascendencia. Si nosotros somos recordados por algo bueno, ganamos una inmortalidad de cierta forma por esto bueno, pero si hacemos algo malo, seremos recordados por nuestras malas acciones durante el resto de las generaciones. Ahora, la diversidad de opiniones que existen en el judaísmo sobre la vida después de la muerte surge del reconocimiento de que la muerte es un misterio. Algunas de las creencias que hemos visto en los párrafos anteriores son una muestra de esperanza para algunos y la liberación para otros, y obviamente sería reconfortante saber qué nos ocurrirá cuando nosotros dejemos este mundo. Pero ese conocimiento no nos ha sido otorgado, tan solo nos cabe esperar a que todo suceda. De la literatura rabínica, los antiguos rabinos, conocedores del hecho de que la resurrección no aparece claramente demostrada en la Torá, intentaron probarla a través de una interpretación forzada de los textos, en que el concepto parece sobreentendido. El siguiente texto representa uno de estos intentos. Se ha enseñado, Rabbi Meir dijo, ¿de dónde conocemos la resurrección en la Torá? Del verso: entonces Moshe y los hijos de Israel cantarán, o sea, Yashir, este cántico al Eterno, diciendo: cantará al Eterno. Según Éxodo 15:1, no cantaron sino cantarán, o sea, en el futuro. Se escribe así: la resurrección se enseña en la Torá. Igualmente leemos entonces: Yoshua construirá, Yivne, un altar alrededor al Eterno, el Dios de Israel. No construyó sino construirá, es decir, en el futuro. Se escribe así: la resurrección está insinuada en la Torá. Rabbi Yoshua ben Levi dijo: ¿de dónde deriva la resurrección en la Torá? Del verso: felices son los que moran en tu casa, siempre te alabarán. Salmo 84:5. No te alaban, sino te alabarán, es decir, en el futuro. Se afirma así que la resurrección es enseñada en la Torá. Según esto, lo que decían los antiguos conocedores del hecho es que la resurrección no aparece claramente en la Torá, pero que han intentado probarla a través de una interpretación forzada de los textos. Esas creencias han llegado a partir de los años y se han mantenido vigentes, todas las teorías acerca de la vida después de la muerte, y han sido tradición judía desde años antiguos.
Pero aún así, la creencia judía se mantiene firme en la vida después de la muerte, en que seremos merecedores del mundo venidero, el Olam Jabá. Bueno, hasta aquí los acompaño. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno, Baruch Hashem.